Entonces, como mencionábamos, nos hemos auxiliado del libro de A.W. Pink, que es Los atributos de Dios, que nos habla sobre los atributos de Dios. Entonces, el número 7. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo. Solo Él es santo, y hablábamos la otra ocasión que santo quiere decir apartado, separado, cortado aparte, separado totalmente. Entonces, y vamos a ver también que de todos los atributos de Dios, el único como que Él nos invita a compartir es ese atributo de la santidad. Dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? No dice sed omnipotentes porque yo soy omnipotente. No dice sean soberanos porque yo soy soberano. No, sean santos porque yo soy santo. Amén. Entonces Él no puede soportar lo que es lo contrario, lo que esté fuera de eso. Dice el comentario, con frecuencia Dios es llamado el Santo en las Escrituras, y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado, sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz. Juan nos dice en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Bueno, la palabra del Señor con frecuencia utiliza símbolos, cosas que nosotros vemos para poder que podamos entenderlo. Que quiere decir que Él es justicia, Él es todo lo justo, todo lo amable, todo, o sea, todo lo recto, ¿verdad? Moralmente correcto y todo. Entonces, como la luz no puede convivir con las tinieblas, donde está la luz, las tinieblas huyen, desaparecen. Es imposible que las tinieblas puedan competir con la luz, es imposible. Entonces, Él es luz, entonces no hay nada malo, eso es lo que quiere decir en otras palabras Juan, no hay nada malo en Dios, absolutamente nada malo. Santiago nos dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino que la persona es atraída y seducida por su propia concupiscencia. Entonces, es muy importante, en otras palabras, Santiago está diciendo, ustedes son responsables de sus actos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso bien claro. Leíamos el domingo pasado que Santiago mismo nos dice que toda buena dádiva y don perfecto regalo desciende de Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces vamos a ver, la santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico en santidad. En Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Magnífico en santidad, terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Quién como Dios? ¿Quién se puede igualar a Él? Entonces es menester o debemos nosotros de admirar ese atributo de Dios, todos los atributos de Dios, pero en particular el atributo de la santidad de Dios es, ya lo vamos a ver, que está por encima de todos los otros atributos, podemos decirlo. Entonces, en Hebreos 1:13 dice, muy limpio eres, más bien en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, cuando
el hombre está pecando incesantemente. Parece que, bueno, de hecho ahí dice que como que fueran como Dios los hace ver, como que fueran los peces del mar o los reptiles que nadie los gobierna. Aparentemente el hombre en su depravación parece que nadie lo gobierna, él hace lo que quiere, pero no quiere decir que nunca será llamado a cuenta. No quiere decir que nunca será llamado a cuenta. Y Dios es tan santo, sus ojos son tan santos que no soporta verlos, que no soporta verlos. Y de hecho, en el juicio final, el juez, el que ejecutará la sentencia, es Cristo, que también es santo, por supuesto, de la misma manera. Entonces, dice en Hechos 17, por el cual juzgará al mundo, ¿verdad? Que es Cristo, y dando fe, resucitándole de los muertos. Entonces, dice Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. De la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a la debilidad natural de la criatura, y su sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento, su santidad es la antítesis, o sea, lo opuesto de todo defecto o imperfección moral. Él es eternamente perfecto, eternamente santo. En la antigüedad Dios instituyó algunos que cantasen a Jehová y alabasen su hermosura. Vemos este texto en segundo libro de Crónicas 20, versículo 20 al 22, cuando Josafat tenía un gran problema. Había una multitud que había venido con él, pero enorme, y él no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Entonces convocó a la gente, ayuno, a oración, y pusieron algunos que cantasen. Entonces íbamos a ver lo que sucedió, que cantasen a la hermosura de Dios, y ya vamos a ver cuál es la hermosura de Jehová. 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo, con el pueblo puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, aún en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos de pánico, en los momentos donde se va la esperanza, debemos de glorificar a Dios. Debemos de glorificar a Dios con esa certeza de que Él hará su voluntad. Y vamos a ver qué sucedió. Y cuando comenzaron, fíjense qué maravilloso, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que había contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Eran 3 ejércitos. Entonces, y el pueblo de Israel no tuvo que pelear, no tuvo que defenderse, solo tuvieron que alabar la hermosura de Dios, la misericordia de Jehová que es para siempre. Entonces, es extraordinario. O sea, Dios se encarga de lo que está fuera de nuestro alcance, de lo que nosotros como criaturas no podemos hacer. El Creador lo puede hacer todo. Cuando iban a cruzar el Mar Rojo y el ejército del faraón estaba detrás de ellos y los habían encerrado,
dice que les dijo Moisés, creed en Jehová y ested quietos y ved la salvación de Jehová. Quédense tranquilos y vean la salvación de Jehová. O sea, encerrados entre el mar y el ejército, con caballos y con todo detrás. O sea, ahí ellos pudieron ver la salvación de Jehová. Y en unas cuantas horas ellos iban a ver los pedazos de carreta en la orilla del mar, flotando en el mar, y sus jinetes y todo. Porque para Dios no hay nada imposible. El poder de la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia de Dios, sus ojos, la misericordia, su entraña, la eternidad, su duración, pero la santidad es su hermosura. Es esta hermosura lo que le hace delicioso, deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado. Solo la persona que ha sido liberada, que ha sido limpia, puede deleitarse en este atributo de Dios, en este atributo de Dios, en la santidad de Dios. Por el contrario, el hombre que no ha sido regenerado, pues es como querer tocar el sol, ¿verdad? O acercarse al sol. Lo quema, el mismo sol lo quema, no ha sido, ¿verdad?, limpio todavía. A esta perfección divina se le da un énfasis especial. Se llama santo a Dios más veces que todopoderoso y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino su gran nombre y sobre todo su santo nombre. Su santo nombre, o sea, es como un recordatorio. Siempre recuerden que Él es santo, recuerden que Él es santo, recuerden que Él es santo. Este es su mayor título de honor. En esta resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Esta perfección, como ninguna otra, es celebrada ante el trono del cielo por los serafines que claman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías 6:3. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, podían cantar poderoso, 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 porque lo es, ¿verdad? Pero claman santo, santo, santo. 3. Y otra cosa importante también, podían haber dicho también santo una vez, ¿verdad? Pero no es un énfasis contundente, o sea, que es serio, se repite siempre. Eso es muy particular, se dice en el griego o en el hebreo, que para referirse a algo lo repiten una vez y otra vez para enfatizar la seriedad que contiene lo que se va a decir. Por ejemplo, el Señor decía: de cierto, de cierto os digo. De cierto os digo. Podría haber dicho de cierto os digo, pero de cierto os digo. Así que siempre que les habló a alguien, y si le habló 2 veces, es porque es serio. Es porque, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando llaman a sus hijos y lo dicen 2 veces o le dicen el nombre completo, es porque es serio, ¿verdad? En serio. Dios mismo destaca esta perfección. Dios mismo destaca esta perfección. Salmo 89:35. Una vez he jurado por mi santidad. Una vez he jurado por mi santidad. Es lo más grande, lo más, el atributo más, quiero decir, más, no sé la verdad cómo describirlo, es indescriptible. Es indescriptible. O sea, por su santidad, porque siempre los hombres, dice la Escritura, que siempre cuando hacen un juramento lo quieren hacer por lo más noble. Y el Señor les dijo: no juréis por el cielo, porque es, ¿verdad?, el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque nosotros somos imperfectos. Hoy podemos decir una cosa y luego cambiamos, pero Dios no necesita jurar. Sin embargo, Él lo hace
como decíamos el domingo pasado, adopta un lenguaje humano para que nosotros lo podamos digerir o entender con más facilidad. En hebreo leíamos que él hizo 2 juramentos, hizo una promesa y con eso era suficiente, pero encima hizo un juramento, ¿verdad? Para que por 2 cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Así es que eso debemos de tener nosotros, esa plena confianza, que aunque aparentemente vemos que podemos pensar que Dios no contesta nuestras oraciones, Dios las va a contestar. Dios las va a contestar. Ahora, no quiere decir que las va a contestar como nosotros queremos que sea, sino como Él quiere que sea, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y Él, que conoce todas las cosas, lo puede hacer mejor, porque nosotros podemos estar equivocados. Dios jura por su santidad, porque esta es la expresión más plena de sí mismo. Por ella nos exhorta en el Salmo 30, versículo 4: cantad a Jehová, vosotros sus santos. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrar la memoria de su santidad. Y celebrad la memoria de su santidad. Entonces, una y otra vez nos habla en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, sobre la santidad de Dios, la santidad de Dios, la santidad de Dios. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta que mucha de la gente que cree en Dios están lejos de este Dios santo. Porque si fuera ese Dios de la Biblia, ese Dios santo, su actitud fuera diferente, su convivir fuera diferente. Un teólogo puritano, John Owen, 1670, dijo: podemos llamar a este un atributo trascendental. Es como si penetrara en los demás atributos y les diera lustre. El Salmo 27:4 dice: para contemplar la hermosura de Jehová. Para contemplar la hermosura de Jehová. Entonces, ¿cuál es la hermosura de Jehová? ¿Cuál es la hermosura de Jehová? Su santidad. El Salmo 110, versículo 3. El Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Esta es la hermosura de Dios, la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Este es un salmo mesiánico, está hablando de Jesús. Aquí dice voluntariamente, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Ahora, esto no contradice el llamamiento eficaz. Cuando Dios, es Dios el que nos llama soberanamente, pero una vez que Él obra en nuestro corazón, pareciera que voluntariamente nosotros venimos a Él. Parece que nosotros decidimos, pero en realidad es Él el que ya ha operado en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando nos convencemos, cuando estamos convencidos que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que de otro modo no podemos ir al Padre si no es por Él, entonces nosotros decimos: sí, yo voy a servir al Señor, me cueste lo que me cueste. Me cueste lo que me cueste, y estaré dispuesto a sacrificar todo, ¿verdad? Pero es porque ya Él ha obrado en nuestra mente. Porque humanamente hablando, nosotros no queremos nada de Dios, porque Él es santo, ¿verdad? Y nosotros somos pecadores, pero cuando Él obra en nuestra vida es diferente. Esta excelencia, destacada por encima de sus otras perfecciones, es la gloria de estas. Es cada una de las perfecciones de la deidad, así como su poder es el vigor de sus otras perfecciones. Su santidad es la hermosura de las mismas. De manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad todo sería desagradable. Si esa fuera manchada, el resto perdería su honra.
Por eso es que, nuevamente digo, el Evangelio es diferente. El Evangelio es diferente, es único a las otras religiones. En las mayorías, o sea, en las religiones, incluso los que se dicen, las iglesias que se dicen ser evangélicas o se dicen ser cristianos, hay un montón de inmoralidad y cosas que no tienen nada que ver con el Dios que enseña la Biblia, con el Dios santo que enseña la Biblia. No le sirven ellos a ese Dios santo, sino que le sirven a un Dios hecho a su imagen, a su, como ellos son inmorales, se han creado un Dios inmoral. Un Dios, como ellos son codiciosos, se han creado un Dios codicioso, un Dios que los prefiere a ellos y que les da a ellos lo que ellos quieren. Entonces se han creado su propio Dios y eso es ateísmo. Entonces, aunque saquen textos distorsionados y los distorsionen de la Biblia, de la palabra de Dios. Así es que, pero ese Dios, o sea, la persona que le sirve a Dios, o la persona que ha conocido el Dios verdadero, este Dios santo, se esfuerza por ser santo, ¿verdad? Por vivir como Él, ¿verdad? Dice Juan que debe de andar como él anduvo. Si alguno dice que cree en Cristo, o le sirve a Él, o ha nacido de nuevo, pues demuéstralo, tiene que andar como Él anduvo. Esto sería como si el sol perdiera su luz, perdería al instante su calor, su poder y sus virtudes generadoras y vivificadoras. Así como el cristiano, la sinceridad, esto es muy importante, así como en el cristiano la sinceridad es el brillo de todas las gracias. O sea, una persona puede ser muy talentosa, muy buena gente y podemos hablar de todas las virtudes. Pero si no es una persona sincera, o sea, lo opuesto a sinceridad es un hipócrita, ¿verdad? Entonces con eso se cae todo. Y puede hacer, incluso puede hacer muchas obras de beneficencia y puede hacer muchas cosas. Ayudar a mucha gente, pero si es un hipócrita, o sea, no es sincero, se cae todo. Se cae todo, no sirve. La pureza en Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Su justicia es santa, su sabiduría es santa, su brazo poderoso es santo brazo. Es un santo brazo. Salmo 98.1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, su santo brazo. Su santo brazo. Hablamos el otro día que es una manera, o sea, nuevamente que adopta un lenguaje como nosotros, pero el Señor Jesucristo dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Hablando con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dice, bueno, nuestros padres dicen que aquí es donde debemos de adorar, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe de adorar. Por fin, sácame cuál es la verdad, de dónde se debe de adorar. Y le dijo, mujer, créeme que ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Viene el día en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque el Padre es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Él es espíritu, pero adopta esta clase de lenguaje para que nosotros lo podamos entender. El Salmo 105:42, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Se acordó de su santa palabra. Si Él es santo, todo es santo. Sus obras son santas, sus palabras son santos, sus atributos son santos, son limpios, inmaculados. Vamos a ver, su nombre expresa todos sus atributos juntos. Su nombre expresa que todos sus atributos juntos es un santo nombre. Es un santo nombre. Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Su santo nombre. Por eso es que el mandamiento número 3 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano.
No es cualquier cosa mencionar el nombre de Dios. No es cualquier cosa mencionar el nombre de Dios. ¿Y cuántas veces, verdad? Eso nosotros es muy común, es natural, es como una cultura y se pasa generación y generación, y eso es blasfemia. Mencionar el nombre de Dios no con el conocimiento correcto y la reverencia correcta de su santidad es blasfemia, porque ese nombre es santo, es santo. Entonces, los judíos se iban al extremo, al punto que no lo mencionaban. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacerlo es mencionarlo con santidad, o sea, con reverencia. Y por eso también Isaías decía, ay de mí que soy de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos. Entonces, y claro que lo podemos hacer por medio de Jesucristo, la santificación, el lavamiento que Jesucristo hizo en nuestras vidas por su sangre. Así es que bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Su santo nombre. Él es santo. Él es santo. Tenemos que tenerlo en mente en todo lugar, no solo en la iglesia, en nuestro trabajo, en todo lugar, en todo momento, y siempre que mencionemos el nombre de Dios. Por eso es que los apóstoles, cuando escribían o en las cartas, podemos ver que siempre venía, siempre que mencionan a Dios o a Cristo, lo hacen con una alabanza, reconocimiento, ¿verdad? Cuando usted lea en las cartas, usted se va a dar cuenta, y Pablo y todos los Pedro, Juan, lo hacen con una alabanza. Bendito sea su nombre para siempre, ¿verdad? Cuando en la tierra, en el tiempo de los reyes, alguien se acercaba al rey, no llegaba y le decía al rey, ¿qué ondas? O sea, no, le decía que viva el rey para siempre, con una alabanza, con un respeto, con una adoración, ¿verdad? Y luego el rey, después de eso, de esa alabanza, ya podía decir, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Verdad? Entonces, pero hoy en día hay mucha gente que le da órdenes a Dios, para que Dios haga lo que ellos quieran y lo tiene que hacer. No, ese no es el Dios de la Biblia. Están refiriéndose o dirigiéndose a un Dios que no es el Dios santo. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Nada que no sea excelente puede proceder de Él. La santidad es la regla de todas sus acciones. En el principio declaró todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Era bueno, eso es, ¿por qué? Porque es un Dios santo, porque viene de un Dios santo. De otro modo, no podría haber sido bueno si no viniera de un Dios santo. Lo cual no hubiera podido ser si hubiera habido algo imperfecto e impuro. Al hombre lo hizo recto a su imagen y semejanza de su creador. Lo hizo recto. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. No podía haber sido de otra manera, porque Él es recto, porque Él es santo. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Los ángeles que cayeron fueron creados santos, ya que, según leemos en Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, fueron creados con dignidad, pero ellos no guardaron su dignidad, abandonaron su habitación, su lugar de santidad, su habitación, su morada. Ahora las consecuencias los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. De Satanás dice en Ezequiel 28:15, perfecto eras, fíjese, perfecto eras
en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El mismo Satanás, perfecto era. El mismo Satanás no pudo haber sido de otra manera porque Dios es perfecto. Porque Dios es perfecto. La santidad de Dios se manifiesta en su ley. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como de las más groseras. La intención de la mente como la contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Justo y bueno. Si no hubieran estos mandamientos, la ley moral de Dios, este mundo sería un caos. Sería un caos terrible. Simplemente el tráfico, si no hubieran leyes de tráfico, sería un desorden. Le garantizo que una matanza de gente todo el día y nadie llegara a su trabajo, porque todo el mundo peleándose y golpeándose, si aún así hay, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo que, ¿cómo se dice?, rebalsa la maldad en sus corazones. Entonces Dios es sabio para esos mandamientos, los 10 mandamientos, y resumido todo en 10 mandamientos. Y de ahí se derivan todo el resto de los mandamientos, las leyes civiles, y todo. Es increíble. O sea, usted se imagina si no dijera, aún que dice no robarás, aún así la gente sigue robando. Entonces, y si no hubiera esa ley, si nadie conociera eso, fuera un desastre. Fuera imposible poder vivir en este mundo. Sin los 10 mandamientos, fuera imposible. Es más, sin la conciencia, sin que Dios refrenara, si Dios no refrenara el ser humano, como dice Jonathan Edwards, si Dios no refrenara la maldad en el corazón, o sea, no se pudiera vivir. Un Hitler estaría en todas partes, ¿verdad? Pero Dios en su soberanía lo detiene. Los mandamientos de Jehová, Salmos 19, 8 y 9, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Salmo 19, 8 y 9. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. La santidad de Dios se manifiesta en la cruz. La santidad de Dios se manifiesta en la cruz. La expiación pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Cuando Jesucristo fue crucificado, y clamó, o más bien eso ya estaba en el Salmo 22. Vamos a ver el Salmo 22. No lo tengo aquí en mis notas. Déjenme ir al Salmo 22. Todo lo que iba a suceder estaba ahí. Y o sea, por el pecado que fue imputado en el Señor, Él fue dejado solo. Dice Salmo 22, 1 en adelante: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios imputó todo el pecado de nosotros en Él, y como Él es santo, no podía estar en el mismo lugar o en la misma dirección. Dios tenía que voltear su rostro, y la condenación o el sufrimiento más grande de los impíos en el infierno dice que será estar lejos de la presencia de Dios para siempre. Porque en este mundo, a pesar de que los impíos aparentemente, sí hacen lo que quieren porque Dios los deja, aún la bendición de Dios está ahí.
lo que se llama la gracia común de Dios, lo que llamamos la gracia común de Dios. Él envía el sol sobre buenos y malos, envía la lluvia sobre buenos y malos. La bendición, el ambiente, el orden de la ciudad, los gobiernos que no son perfectos, pero aún así, como digo, hay cierto orden, hay hasta cierto punto hay cierta justicia, ¿verdad? Aún eso es bendición de Dios, eso es bendición de Dios. Pero una vez que no haya Dios en un lugar, el caos es terrible. Así que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cuando el Señor Jesucristo fue muerto en la cruz, Él clamó. Y en este versículo podemos ver lo que sucedió en la cruz. Él dice que las gentes mueven la cabeza y la boca y dicen Dios, él se encomendó de Dios y Dios no le libró. O sea, es seguro que este hombre no era hijo de Dios, porque si no Dios lo hubiera ayudado, pero para que esté en la cruz ahí, lo que ellos no sabían es que él estaba pagando el pecado de nosotros. El sufrimiento que nos correspondía a nosotros lo guardó para que la justicia de Dios fuera inviolable. O sea, no es perdonar el pecado ya como olvidarlo. No. Si tú no vas a pagar el pecado, pero alguien lo va a pagar o alguien ya lo pagó, el Señor Jesucristo. Y lo mismo sucede con la gente del Antiguo Testamento. O sea, no es que como unos pretenden hoy decir que hoy estamos en el tiempo de la gracia. Después de Cristo estamos en el tiempo de la gracia. Y los que se salvaron antes de la crucifixión de Cristo, ¿por qué se salvaron? También por gracia. Y aunque Cristo no había muerto todavía, pero dice que es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así es que no hay tal cosa de que ha cambiado el método de salvación. Les recomiendo que lean el Salmo 22 en casa. Eso menciona, dice, horadaron mis pies, o sea, horadaron mis pies, horadaron mis manos. Dice que echaron suerte sobre mis ropas, los romanos, los soldados romanos, era tan bonito su túnica y todo, que la quitaron y se la sortearon y dijeron, bueno, a ver a quién le toca, y todo eso ya estaba escrito, entonces, y eso fue lo que sucedió. Entonces es tan santo Dios que aún no podían ver sus ojos el momento de la crucifixión o el momento del sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Mismo tuvo que dejar, quizás ver a otro lado, no sé, pero dejarlo. La santidad, bueno, cuán detestable había de serle cuando le castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputarlo a su hijo. Los juicios que han sido o que serán vertidos sobre el mundo impío, la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes y los gemidos de las criaturas condenadas nos demuestran tan palpablemente el odio de Dios hacia el pecado como la ira del Padre desatada sobre su propio Hijo por el pecado que le fue imputado por culpa de nosotros, porque Él no cometió pecado. La santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando la faz, o sea, el rostro del Salvador estaba más desfigurado por los gemidos de la muerte. Por los gemidos de la muerte, Él mismo los declaró en el Salmo 22, que es algo que ya le leímos, cuando Dios esconde de Cristo su rostro. Cuando Dios esconde de Cristo su rostro sonriente y le hunde su afilado cuchillo en el corazón, haciéndole exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo adora esa perfección divina, o sea, esa perfección divina que es la santidad.
la santidad. Dios odia todo pecado porque Él es santo. ¿Han oído la frase esa, verdad, que dice, eso lo aprendí, nunca lo había escuchado, lo aprendí del pastor Paul Washer, del dicho ese que mucha gente dice, sí, Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador, ¿verdad? Lo cual es erróneo, es equivocado. Suena bonito, pero no es bíblico. Vamos a ver lo que dice la Biblia en lugar de eso. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a la misma. Su palabra lo expresa claramente, que el perverso es abominación a Jehová. Proverbios 3:23, 3:32, Proverbio 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Entonces el mundo, ¿cómo se dice? Estas personas que quieren cambiar el matrimonio, hacerlo entre hombre y mujer y mujer, es abominación a Jehová. Es abominación a Jehová, y que dicen que amor es amor, no es así. Eso es contra los principios de Dios. Proverbio 15:26, y otra vez, abominación son a Jehová los pensamientos malos. Fíjese, los pensamientos malos, no necesariamente, no los actos. Si los pensamientos malos son abominación, los actos es igual, ¿verdad? O peor. Más las expresiones de los limpios son limpias. Más las expresiones de los limpios son limpias. O sea, de los santos son santas. Entonces vamos a ver que el pecado no puede escapar. El pecado no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. O sea, Dios ha perdonado a los pecadores, sus elegidos, sus escogidos, pero el pecado, la acción de ese pecado fue castigada en Cristo. ¿Fue castigada en Cristo o será castigada en el infierno? ¿Fue castigada en Cristo o será castigada en el infierno? El pecado que no ha sido castigado en Cristo, en la cruz del Calvario, será castigado en el infierno. Y eso es irremediable. Eso es así porque así lo declara su palabra. Entonces, vamos a ver. O sea que entonces lo paga la persona. ¿Va a ser castigado en la persona o fue castigado en Cristo? Uno de los dos. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces ahí es donde vemos que ese castigo lo lleva a Cristo, ese castigo del pecado lo lleva a Cristo en la cruz, o el ser humano que no ha sido perdonado en el infierno. Dios no puede pasar por alto los pecados. Es imposible. Dios no puede pasar por alto los pecados. Vamos a ver en Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, de ira, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Guarda enojo para sus enemigos. Él no está jugando. A Él no se le olvida. A Él no se le olvida. Vamos a ver aquí, a causa de un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres del Edén. La desobediencia, ¿verdad? La desobediencia. No lo pasó por alto. Por un pecado, toda la descendencia de Cam cayó bajo una maldición que todavía perdura. Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado. Por un pecado, el criado de Eliseo fue castigado con lepra. ¿Cuál fue el pecado del criado de Eliseo? Codició los regalos que le llevaba el capitán o el del ejército de Siria, que era leproso. Llevaba muchos regalos, ¿verdad?, para Eliseo, porque él había sido sanado, ¿verdad?, de su lepra. Fue
en el Jordán 7 veces, se sumergió en el Jordán 7 veces, y pues de agradecimiento, él le llevaba oro, vestidos, o sea, y todo. Y a pesar de que Eliseo tenía una gran necesidad, le dijo, no, no necesitamos, llévatelo, eso no lo necesitamos, porque fue Dios que lo hizo. Hubiese sido uno de los mal llamados apóstoles de hoy en día, ¿verdad? Le hubieran dicho, esto no es suficiente, tienes que ir a traer más, y el hombre lo hubiera ido a traer más, hubiera traído más porque estaba agradecido, ¿verdad? Entonces, pero Eliseo no se atribuyó el milagro a él, sino que es Dios, y claro que está. Entonces, el criado de Eliseo, que no estaba en la misma sintonía en la santidad de Dios, pues dijo, mi amo como que no se da cuenta la necesidad que tenemos, lo que estamos pasando, la pobreza que tenemos. O sea, ¿cómo es posible? Y va y alcanza a este hombre de Siria, del ejército de Siria, y le dice, bueno, lo que pasa es que mi amo a última hora tiene unos muchachos de visita y no tiene que ponerles enfrente, o sea, darle de comer. Entonces ha decidido que, como que se arrepintió lo que te dijo, como que se arrepintió, necesitamos que nos des algunos vestidos y algunas de las cosas que trae, ¿verdad? Ay, él pues contento, no, sí, sí, claro que sí, incluso le mandó con sus criados a que lo encaminaran hasta cerca de la ciudad, ¿verdad? Porque él creyó la mentira que estaba diciendo este criado. Entonces, y antes de llegar a la ciudad, los escondió por ahí como que nadie sabía, no había pasado. Cuando el criado llega donde Eliseo, le dice, ¿dónde estabas? ¿Dónde andabas? Y Eliseo lo sabía todo, el profeta de Dios, y le dijo, bueno, por haber codiciado eso, la lepra que era de Naamán caerá sobre ti y sobre toda tu descendencia, sobre toda tu familia. O sea, cuando una persona cae en desobediencia, no solo él es afectado, sino que también se lleva a otros, ¿verdad?, en cuenta. Entonces es terrible, ¿verdad? Y un solo pecado. Vamos a ver, por un pecado Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes. Ajá. Entonces, pero vemos de estos ejemplos que hemos hablado, parece, y lo digo así entre comillas, parece que no siempre Dios actúa de esa manera, y parece que no va a pasar nada, pero no es así. Lo que la Escritura enseña es que cuando alguien es desobediente, acumula ira para el día de la ira, se le va acumulando en su cuenta, se le va acumulando en su cuenta, no es que no va a pasar nada. Así que, y Dios se va a glorificar en hacer justicia. En eso tenemos pruebas de la inspiración divina de las Escrituras. El alma no regenerada no cree realmente en la santidad de Dios. El concepto que de su carácter tiene es parcial. Es parcial, puede ser que Dios no sea tanto así como dicen los evangélicos, ¿verdad? Puede ser que no sea tanto así, eso es lo que ellos piensan. Esperan que su misericordia superará todos los demás. El atributo de su misericordia puede ser que se pondrá por encima de todos los otros atributos, por el atributo de la justicia, pero no será así. Salmo 50, 21. ¿Pensabas que de cierto sería como tú? Es la acusación de Dios a los tales. ¿Pensabas que de cierto sería como tú? Es la acusación de Dios a los tales. Ellos piensan en un Dios cortado según su patrón, según sus propios corazones malos. De allí su persistencia en una carrera de locura. La santidad atribuida en las Escrituras a la naturaleza y carácter divino es tal que demuestra claramente el origen sobrenatural de estas. El carácter atribuido a los dioses del paganismo antiguo y moderno es todo lo contrario de la pureza inmaculada que pertenece únicamente al verdadero Dios, al Dios de las Escrituras. Vamos a ir terminando y quizás vamos a tener que hacer un segundo tema para no cortarlo así por así.
Así que los descendientes caídos de Adán jamás podían idear, fíjese que esto es muy interesante, o sea, el mundo, los descendientes del mundo entero, los descendientes caídos de Adán jamás podían inventarse. Por ejemplo, hay gente que acusa a los cristianos de inventarse un Dios, ¿verdad? Que no existe según ellos. Pero ¿cómo uno se puede inventar un Dios que es un enemigo, cuando uno es pecador, es un enemigo que lo va a destruir a uno mismo? No tiene sentido. Los descendientes caídos de Adán jamás podían idear un Dios de santidad inerrable que aborrece totalmente todo pecado. En realidad, nada pone más de manifiesto la terrible depravación del corazón humano y su enemistad con el Dios viviente que la presencia del que es infinita, de la presencia que es infinita e inmutablemente sabio. O sea, es imposible inventarse un Dios que lo va a acusar a uno mismo. Es posible, sí, crear un Dios que lo acuse a uno mismo. No solo puede inventar un Dios uno, ¿verdad? En todo caso, si eso fuera la posibilidad y es lo que sucede, la gente se inventa un Dios a su conveniencia, ¿verdad? A su conveniencia, pero un Dios severo como es el de la Escritura, es imposible inventárselo, es imposible. La idea humana del pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen, lo que no llega a tal gravedad, subestiman, ¿verdad? El hombre llama defectos, ¿verdad? Equivocaciones, por ejemplo, a la gente atada en los vicios del alcohol, es una enfermedad, lo llaman como una enfermedad, y así sucesivamente, ¿verdad? Atracción de otra persona que no es la correcta, lo llaman normal y eso es pecado. La Biblia lo llama pecado. Así que lo llama enfermedad. Lo suavizan, disminuyen el impacto o lo grave que pueda ser. Así que incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, se buscan excusas y atenuantes, o sea, buscan a manera de disminuirlo. Ahora, ¿por qué el pecado será castigado infinitamente? Porque fue hecho contra alguien que es infinitamente santo. Entonces, como fue una falla, una violencia a alguien que es infinitamente santo, ese pecado debe ser infinitamente castigado. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Me parece que Elí dijo que si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgarán, ¿verdad? Pero si peca contra Dios, ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él? Necesita a alguien que abogue por él. En el caso de los escogidos, Cristo ruega por ellos o por nosotros, pero si no es así, imposible. Entonces, vamos terminando con estos dos textos y vamos a quedarnos ahí. Salmo 5:5, aborreces a todos los que hacen iniquidad, ¿verdad? Para los que dicen que Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Aborreces, Salmo 5:5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los aborrece, los detesta, no los soporta, no los soporta. 7:11, Salmo 7:11, Dios está airado todos los días, no de vez en cuando, no algunos días sí y algunos días no. Recuerde que Él no cambia, Él es el mismo. Dios está airado, enojado todos los días contra el impío. Todos los días contra el impío. Ese mensaje de Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios airado, es necesario que todos estemos familiarizados con ese mensaje y lo pueden encontrar ahí en PDF, en la internet. Y es increíble, dice, si alguna persona impía no cae en el infierno en este instante, es porque únicamente, no porque Dios no pueda hacerlo, sino únicamente porque el momento que Dios ha predeterminado que eso suceda, no ha sucedido, pero cuando ese momento llegue, con seguridad eso sucederá
y aunque se vaya a lo profundo del mar, aunque se vaya a las estrellas del cielo, esté donde esté, para Dios no hay nada imposible. Así que vamos a quedarnos ahí, y vamos a tener que continuar con una segunda parte, pero no quiero que lo dejemos así, ¿verdad? Porque es muy interesante este tema. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos las gracias por la bendición. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por revelarnos tu santidad. Gracias por enseñarnos que debemos de caminar en santidad. Tu palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a ser sabios, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a actuar de la mejor manera correcta. Ayúdanos, Dios mío, a poder tener control de nuestros pensamientos que glorifiquen tu nombre, y ayúdanos a estar alertas, vigilantes cuando vengan malos pensamientos, para que lo podamos doblegar conforme a tu palabra. Para ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Dios mío, a ser cada vez mejor. Gracias, Padre Celestial. Para ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.